Bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy vamos a analizar un número diferente, un número que para el público general es un número más, pero detrás del número 72 vamos a ver un número mágico, un número matemáticamente muy interesante, una forma de construir un pensamiento económico a través de este número, porque lo vamos a relacionar con la inflación y también con las divisas. Y también, entre medias, vamos a analizar la década de 1990 al año 2000 y haremos una valoración también de inversiones de renta variable americana. Así que este es vuestro vídeo, lo vamos a ver todo ello a continuación. El número 72 a simple vista parece un número más, pero quizá no lo es. En primer lugar podemos ver que es un número par, luego es un número con muchos divisores. El 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 9, el 12, por ejemplo. Muchos divisores, pero sobre todo lo más interesante del número 72 es su relación con la capitalización compuesta de intereses. Es decir, cuando reinvertimos las ganancias y queremos saber en qué momento podemos doblar con nuestro dinero la inversión. 72. Entre la rentabilidad constante estimada en el proyecto o en la inversión nos va a dar el tiempo en el cual podremos doblar nuestra inversión. Por otra parte, si lo que queremos saber es en un tiempo determinado doblar el capital, pues lo podemos conseguir con la fórmula 72 dividido el tiempo en el que queremos doblar ese capital o esa inversión y nos va a dar la rentabilidad exigida para ese proyecto de inversión, para doblar ese proyecto de inversión, esa rentabilidad objetivo. Nada mejor que verlo en un caso práctico. La regla del 72. Pasar de un capital de 10.000 euros a 20.000 euros. Vamos a aplicar la famosa regla del 72. 72 dividido entre la rentabilidad, que es lo que va a ir variando para conseguir el tiempo en el que vamos a doblar el capital. Vamos a verlo a continuación con varias series de rentabilidades constantes del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, así sucesivamente, y lo que vamos a ver es que el tiempo se va a ir reduciendo para doblar el capital invertido. Vamos a dar resolución al caso práctico. Pasar de un capital de 10.000 euros a 20.000 euros aplicando la regla del 72. 72 entre 2, una rentabilidad constante del 2%, en 36 años podríamos doblar, 72 entre 4, en 18 años podríamos doblar, para una rentabilidad de 6, 12 años, 8, 9 años, 10, 7,2 años y 12, 6 años. Como veis, el resultado final es muy similar al de la capitalización compuesta. Estamos empezando a conocer qué importante es el número 72. Pero un concepto adicional, aparte de saber en qué momento podemos doblar nuestro dinero ante un tipo de interés, un tipo de rentabilidad constante, es introducir el concepto de la inflación, es decir, lo que suben los precios año a año. Porque para aplicar correctamente el número 72, tendremos que hacer qué rendimiento tenemos con nuestro dinero o con nuestras inversiones y restarle la inflación cada año. Y así obtendremos el rendimiento neto. Existe un concepto bastante generalizado, erróneo en la sociedad, de que si tiene durante varios años posición en cuenta corriente de una cantidad determinada y sigue habiendo esa posición, no se ha perdido poder adquisitivo. Pero, evidentemente, como veremos a continuación en el caso práctico, vamos a ver la pérdida importante de poder adquisitivo por no hacer uso o intentar rentar el dinero. La inflación se podría definir casi como el enemigo silencioso del ahorrador. La inflación, el incremento de los precios año a año. Y a continuación lo que vamos a ver es la tabla de inflación histórica en España. Vemos en la tabla cómo evoluciona año a año la inflación, siendo periodos muy diferentes, con inflaciones muy diferentes.
y periodos con mucha más inflación que la actual, pero con un objetivo marcado por el Banco Central Europeo de una inflación media aproximada en el 2%. Vamos a ver, mediante un caso práctico, la inflación. Una persona nacida en 1980 con 40 años ha soportado una inflación media en el periodo del 4,51, una persona nacida en el 85 de 35 años el 3,3 y una persona nacida en 1990 una inflación del 2,73. Listones muy exigentes, sobre todo para intentar rentar el dinero por encima de estas cifras. Y vamos a verlo a continuación con otro caso práctico muy interesante. En el siguiente caso práctico lo que vamos a ver es la pérdida de poder adquisitivo por no hacer nada con el dinero, es decir, dejarlo en la cuenta corriente desde el año 1990. Hemos visto en el caso práctico que la inflación media para esta situación es un 2,73. Por tanto, aplicando la fórmula de capitalización compuesta nos da que 100.000 euros en capitalización compuesta al 2,73 en el año 2020 equivaldría a 224.346,16 céntimos. Y con la regla del 72 entre 2,73, que en la inflación media de este periodo nos daría que en 26 años y un poco más perdemos la mitad del poder adquisitivo de los 100.000 euros. Nada más ni nada menos que en 26 años se pierde, gracias al número 72, la mitad del poder adquisitivo si no se hace nada con el dinero, aplicando el ejemplo de 1990. Entonces refuerza un poco la situación de intentar siempre en la medida de lo posible, haya mucho, poco, intentar siempre rentar el dinero en la medida de lo posible para no perder esa pérdida de poder adquisitivo que se produce año a año por la subida de los precios, que hace que nuestros ahorros valgan menos si no tomamos decisiones sobre ellos. A continuación, antes de pasar al aviso habitual, si os está gustando este vídeo, no dudéis en recomendarlo, en compartirlo, así me ayudaréis mucho a seguir creando contenidos lo más interesantes posibles para la comunidad. Y ahora sí, al aviso habitual. Hemos visto en el caso práctico de la inflación, personas nacidas en 1980, en 1985, 1990, que inflación han soportado. Pero a continuación lo que vamos a ver es un tipo de inversión para intentar rentar el dinero. Estamos hablando de renta variable americana en este caso. La década de 1990 al año 2000. Una década común a los casos prácticos analizados de las personas nacidas en el 80, 85 y 90, 10 años. Si se invierte en empresas de calidad, empresas de éxito y de forma diversificada se pueden conseguir buenos resultados. Vamos a ver las 20 mejores empresas de la década de 1990 en el año 2000 en la bolsa americana. Lo vemos. Invertir en renta variable o invertir en bolsa, que es lo mismo, es una buena opción para intentar batir en la inflación, siempre que se haga en empresas de calidad, de forma diversificada y a largo plazo. Vamos a ver un ejemplo en bolsa americana en la década de 1990 al año 2000, las 20 principales ganadoras. En el margen izquierdo tenemos la clasificación final del 1 al 82. No es del 1 al 20 porque en la clasificación hay empresas que no están porque fueron fusionadas o adquiridas con resultados brillantes. En la posición 1, Dell Computer, fabricante de ordenadores, $10.000, se convirtieron en 8,9 millones de dólares. Microsoft, posición 10, $10.000, $960.000. Procesadores Intel, posición 33, $10.000, $372.000, 10 años después. Home Depot, $10.000, se convirtieron en $370.000. Y la que luego analizaremos, Harley Davidson, $10.000 invertidos. A principios de 1990 se convirtieron en $251.000.
Invertir en renta variable, bien sea comprando acciones directamente o a través de fondos de inversión o productos como Unilink o equivalentes, pueden ser una forma interesante, como podemos ver, para rentar el dinero de una forma importante. Muy interesante el caso de Harley Davidson, posición número 49, es decir, no estaba ni en el top 10, ni 20, ni 30, en el 49. Si hubiéramos tenido la duda de comprarnos una moto Harley Davidson en 1990 de segunda mano con $10.000 o invertirlos directamente en la empresa, 10 años después más de $250.000 teníamos para muchas de ellas. Por ello es muy interesante invertir en empresas de calidad de forma constante en el tiempo y aprovechar las buenas oportunidades que se dan. Tan importante como elegir buenas inversiones es tener muy en cuenta en qué divisas estamos invirtiendo. Sobre todo en una situación como la actual, donde tanto el euro como el dólar se han fortalecido de una forma muy importante con respecto a otras divisas. A continuación veremos algunos ejemplos para constatar estas diferencias tan importantes que se han producido y lo muy interesante que es elegir bien en qué divisas ponemos nuestros ahorros o nuestras inversiones. La gestión de divisas es fundamental para el ahorrador y para el inversor. En una situación muy difícil como la actual, el euro y el dólar se han convertido en activos de refugios como el oro, con importantes avances frente a otras divisas. El euro y el dólar se han movido más o menos a la par, ligero avance del euro frente al dólar de un 2 a un 4% en un año, pero sobre todo se ha marcado mucha diferencia. Euro frente a real brasileño, un empobrecimiento del real brasileño de más de un 43% frente al euro. El peso colombiano, una pérdida de más del 16% en un año. El peso mexicano más de un 19% y el peso chileno más de un 17%. Esto significa que un ahorrador en esta zona geográfica, si hubiera gestionado su dinero y lo hubiera puesto en fondos de inversión en divisa euro, hubiera protegido entre un 20 y un 40% de su poder adquisitivo, porque ha sido divisas muy castigadas por la situación actual. También multinacionales en España que invierten en estos países han visto muy deteriorados sus resultados financieros. También posiblemente cuando esta situación actual que estamos viviendo vaya remitiendo, las divisas de estos países vayan recuperando posiciones y vayan ganando cuota frente al euro y frente al dólar. Por eso es muy importante la gestión de la divisa. Ya por último acabamos ya en zona de influencia euro frente a corona checa, un avance del euro del 4,17% frente a la corona checa. Por tanto, es siempre importante gestionar en todas las regiones del mundo correctamente las divisas. Dependiendo de la zona geográfica mundial en la que estemos, habrá que exigir más al dinero para conseguir una rentabilidad que nos permita compensar la pérdida de poder adquisitivo, no solo por la vía de inflación, sino también por la vía de pérdida de tipo de cambio frente a la moneda de referencia de la zona de influencia. Hasta aquí el vídeo del número 72, un número mágico, un número diferente, un número que nos permite ampliar un poco la visión acerca de la forma de ahorrar y gestionar tanto los ahorros como las inversiones. Espero que os haya gustado. Nos vemos pronto en próximos vídeos.